Se llamaba Hugh Glass y lo resucitó Leonardo DiCaprio. Se trataba de un explorador americano que sobrevivió incluso al feroz ataque de una osa grizzly. La embestida le dejó en tan mal estado que sus compañeros, poco empáticos y para no tener que cargar con él, decidieron darle por muerto y abandonarlo a su suerte. Tras un ataque mortal de Susana Díaz, no compararlo con el oso, y tras 2 derrotas electorales no menos dañinas, Pedro Sánchez fue dado por terminal en otoño de 2016. Por el olor a muerte, muchos roedores abandonaron el barco que se hundía. Algunas despedidas fueron dolorosas y en aquella batalla Pedro Sánchez perdió un amigo y Antonio Hernando un padrino para su hijo. ¡Qué resistencia! Otro en su lugar, sin su espíritu de supervivencia, hubiera abandonado la política, pero Pedro Sánchez no. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Siguió peleando. Claro, ¿qué iba a hacer? Empezó a correr kilómetros y kilómetros escuchando a las bases, aprendiendo de los errores y tomando bálsamo de fierabrás posideológico. Y llegó. La caverna mediática dice que Pedro Sánchez, que si es tonto, que si es pusilánime, ya. ¿Es que no vemos que los genes de superviviente los tiene bien colocados? Según algunas lenguas, es doctor en economía y habla inglés y francés perfectamente. Por fin, un presidente que no se va a quedar solito en las reuniones de Bruselas. ¡Ay! Entró en política Sánchez allá por el año 2000, tras aquel 35 Congreso Federal del PSOE en el que José Luis Rodríguez Zapatero le comió la tostada al visigótico José Bono. Pedro se crió a los pechos, políticamente hablando, de Pepiño Blanco y formó parte de una camada de jóvenes cachorros del partido bautizados como, en un exceso de originalidad, los Blanco Boys. En Ferraz también los conocían como el alto, el malo y el guapo. Está claro, el alto con su 1,94 de estatura pues era Óscar López. El malo, para otros incluso era el feo, pues Antonio Hernando. Y el guapo, ay, como siempre supo Margarita Robles, el guapo era Pedro Sánchez. Junto a ellos aprendió cómo funcionaba un partido por dentro, que no tiene nada que ver a cómo lo explicamos en la universidad por fuera. Estuvo en la sala de máquinas del aparato socialista y se fajó en esto de la política desde abajo, haciendo un poquito de todo. Solamente quería decir que estoy de acuerdo en que una cosa es el caso que se lleva y otra cosa es la persona que lo lleva y cómo lo lleva. Y lo que está claro es que a la sociedad le interesan muchísimos casos, más que el caso Gal, que les afectan muchísimo más. Ahí, bien dicho. Su primer cargo público fue el de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pedro iba en el puesto 23 de la lista y los socialistas se quedaron ahí rozando. Solo sacaron 21 escaños, pero al final accedió en 2004 tras la renuncia de Elena Arnedo. Pero cuidado, la historia se repetiría en las generales de 2008 y de 2011. Sánchez entró al final en 2009 ocupando la vacante que había dejado Pedro Solbes y en 2011 entrando en la vacante que sustituía a Cristina Narbona porque se marchó al Consejo de Seguridad Nuclear. Como buen baloncestista, él siempre estaba ahí luchando debajo de la canasta. Y por favor, no dejemos de lado esto. Si has entrado 3 veces de rebote, es evidente que la biografía política de Pedro Sánchez tiene cierta similitud con la vida de este superviviente inmortalizado por DiCaprio. Una vida llena de obstáculos, superado siempre por su buena estrella. Joder, vaya potra. Vaya potra. El 15M cambió a la política española y ser joven pasó a ser un valor en alza. En 2012 se presentó Carme Chacón contra Rubalcaba. En un programa de televisión le preguntaron a Sánchez: ¿y usted que es joven y guapo, por qué no se presenta? Pero Sánchez, disciplinado y sabiendo que en el PSOE el que se mueve no sale en la foto, se quedó quieto impertérrito apoyando a Chacón. Y encima Chacón perdió. Rubalcaba y él nunca han sido después los mejores amigos. El nombre de Sánchez empezó a sonar en 2013, cuando a la presentación de su libro La nueva diplomacia económica española acudieron la flor y la nata, sobre todo la nata socialista, Ramón Jáuregui, Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, José Blanco. A pesar de no haber pertenecido nunca a la Ejecutiva ni al Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez fue uno de los primeros en postularse como candidato para las primarias previstas para noviembre de 2014. Cogió su coche y a recorrer el mundo. Apostador que se juega con honor la vuelta al mundo.
pateó todas las agrupaciones socialistas de España, 45.000 kilometrazos buscando el apoyo de la militancia socialista. Por consiguió hasta el apoyo entonces de Susana Díaz, que lo veía más manejable que a Eduardo Madina. Dicen las malas lenguas que la presidenta andaluza, que no da puntada sin hilo, se refería a Pedro Sánchez como el chico que no vale, pero que nos vale. ¡Qué astuta! En el sur hablan luego de malaje. El proceso se aceleró tras los malos resultados del PSOE en las europeas de 2014, cuando emergió Podemos. En fin, en esos malos resultados socialistas tuvo mucho que ver, claro, la irrupción de esa fuerza política que representaba y ese que venía a alterar, cuando menos alterar, el tablero de la política española, Podemos y Pablo Iglesias. Días después de aquel varapalo y tras la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, se anunció que el nuevo secretario general sería elegido mediante votación directa entre los militantes socialistas. Y a esas primarias celebradas en julio, Pedro Sánchez obtuvo el 49% de los votos frente al 36% de Madina y un 15% de Pérez Tapias. Los viejos enemigos Rubalcaba y González en esa ocasión habían apoyado a Sánchez. Pedro Sánchez lo había conseguido, ya era el líder del PSOE. Ahora faltaba lo más importante, que la gente de la calle lo conociera. Así que se puso de nuevo en modo Willy Fogg y a recorrer cadenas y platós de televisión. El Hormiguero, Ana Rosa, Chester, La Sexta Noche, Salvados, Planeta Calleja. Y aquí no vino porque aún no existía la frontera, que si no, hasta llegó a intervenir telefónicamente en Sálvame. ¡Ay, qué duro es ser político en la sociedad del espectáculo! Pero González, Rubalcaba, Susana Díaz o Zapatero dijeron, cuidado, cuidado. Te hemos votado para ser secretario general, no para ser candidato a presidente. Sánchez estaba desobedeciendo a los varones, ¿pero esto qué va a ser? Es que ¿pero qué estás haciendo? Y él decía, ¿pero por qué no voy a ser yo candidato a la Moncloa? Se salió con la suya, pero la jugada no le salió bien. Y en las generales de diciembre de 2015, los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia, 90 diputados. Como hacía tiempo que se había emancipado de la vieja guardia, los problemas, claro, no tardarían en llegar. Los varones vieron en esos resultados la posibilidad de ajustar cuentas, porque las cuentas clásicas del bipartidismo ya no salían, y los que mandaban en el PSOE empezaron a poner líneas rojas. Sánchez, ¿qué hizo entonces? Pues se echó en brazos de Ciudadanos y le devolvió a Podemos las cartas de amor, el rosario de su madre, las fotos en la playa. ¿La consecuencia? Pues que no logró la confianza del Congreso y su futuro político quedó otra vez muy tocado. Al no haber consenso entre los distintos grupos, se volvieron a convocar elecciones generales con un resultado todavía peor para el PSOE. 85 diputados, cuesta bajito. El PSOE, en cambio, bailaba porque decía, hemos evitado el sorpaso de Podemos. Sin embargo, la situación cada día era más complicada para Pedro Sánchez. Se mascaba la tragedia en el PSOE y pasó lo que todo el mundo esperaba, que a la vuelta del verano los varones le estaban esperando con la guadaña. En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal. Esto es como lo del rey de Juego de Tronos, que cuando tienes que decir que eres rey, poco rey eres. En aquel autogolpe socialista, Javier Fernández hizo de tejero. Susana Díaz de ese elefante blanco al que todo el mundo esperaba. Pero a diferencia del 23F, este golpe triunfó de manera más evidente. Entre otras cosas, gracias a la traición de los Blanco Boys. Aquellos amigos de toda la vida que en aquel momento apostaron al caballo ganador, que era Susana Díaz. Eso es lo que pensaban ellos, al menos. La única ideología de esta camada de pepiños es el poder. Susana Díaz fue implacable, no hubo ni perdón ni clemencia. Javier Fernández tomó posesión del despacho y el traspaso de poderes se limitó a ver cómo Pedro Sánchez metía sus pertenencias en unas cuantas humildes cajas de cartón. Lo pusieron de patitas en la calle, materialmente. Ni siquiera tuvieron que cambiarle la cerradura, como había hecho Sánchez, a Tomás Gómez. Él nunca lo haría. ¡Ay, qué tristeza! Todo indicaba que la carrera política de Pedro Sánchez había llegado a su fin. Como el renacido, fue abandonado por todos, hasta por su mano derecha en el partido, el clarividente César Luena. Ese señor haría de Judas en esta tragedia guionizada en las portadas del diario El País. Renunció al escaño en un gesto de dignidad para no tener que facilitar la investidura de Rajoy y abanderó el famoso no es no. Desde las filas, claro, del INEM.
Lo que nadie contaba es que a los que se han educado en la mística del poder no hay que darlos nunca por muertos. I landed on your soil. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. ¡Qué generales! Y claro que volvió a la calle de salida, cogió de nuevo el coche y a la carretera. Y de aquellos fastuosos actos organizados por el aparato de Ferraz pasó a pequeños mítines sobre escenarios improvisados, sin diseño ni mucho glamour. Pero Pedro Sánchez se mantuvo firme, volvió a coger el violín con la izquierda. ¡Qué mítica fue aquella entrevista con Évole! He cometido errores. Mira, el primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces. Se presentó a las primarias contra Susana Díaz cantando la Internacional, muy en alto. Hablaba de plurinacionalidad, de recuperar la izquierda, de que Podemos fuera el socio preferente del PSOE. Era la lucha de un David abandonado por la élite del partido contra una Goliat con todo el aparato del PSOE detrás. Pero al final, contra todo pronóstico, ganó otra resurrección. ¡Ay! ¿Y cómo ganó? Por KO, sacando más de 10 puntos al viejo aparato del PSOE. Aquel fue un duro golpe para la todopoderosa presidenta andaluza, para Felipe González, para el Grupo Prisa y hasta para el Club de Bilderberg. Quería agradecer, en primer lugar, a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande, más creíble, un Partido Socialista ganador. Lo que ocurrió desde ese momento, pues ya lo sabéis. Pedro pasó de protagonizar el efecto Sánchez y subir en las encuestas a sufrir los efectos del pinchazo y el fin de la luna de miel. De la plurinacionalidad pasó a apoyar a Rajoy incondicionalmente con el 155. De nuevo los bandazos y las ocurrencias, de nuevo su futuro político en entredicho. ¡Ay! Pero la diosa fortuna le esperaba. Precisamente cuando peor estaba en las encuestas, con los varones afilando de nuevo los cuchillos. El mismo día de la sentencia de la Gürtel, Sánchez no había reparado en que venía el fallo, de hecho se marchaba a Portugal. Pero la sentencia de la Audiencia Nacional dictó una nueva oportunidad para el renacido Pedro Sánchez. ¡Ay, qué bien vienen los buenos asesores! Presentó entonces una moción de censura con los mismos partidos, por cierto, y los mismos votos que la que había presentado Pablo Iglesias un año antes. Más vale tarde que nunca. Estamos muy satisfechos de que por fin el Partido Socialista vaya a hacer lo que les llevamos pidiendo más de un año. Bueno, y salió adelante por perseverancia, por carambola y porque la calle, y esto es lo más importante, la calle lo estaba pidiendo. Y también porque estaban los pensionistas protestando en Bilbao y el PNV se jugaba mucho sosteniendo a Rajoy. Iglesias dijo, si no sale esta moción de censura, presentamos otra y a elecciones. Y entonces el PNV dijo, tengo que ceder porque no vaya a ser que apoye al PP y luego encima haya otra vez elecciones. ¡Ay! Sin tener escaño en el Congreso, Pedro Sánchez se ha convertido en el primer presidente que logra llegar a la Moncloa tras una moción de censura. ¡Hala! A los libros de historia. Y pasa de envolverse con la bandera de España a defender la España plurinacional, de pedir endurecer el delito de rebelión a dialogar con los independentistas, de renegar del populismo a declarar a Podemos otra vez como socio preferente, del no es no al apoyo a Rajoy en Cataluña, del apoyo a Rajoy a la moción de censura contra él. Dijo el poeta que se hace camino al andar. Y cantó otro poeta, corre, 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 que te van a echar el guante. Lo malo de las encrucijadas es que no puedes ni pasarte de frenada, ni girar al tiempo a la derecha ni a la izquierda. ¿Usted no lo ha escuchado bien? Se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante.